¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta clase va para los residentes de años menores, R1 y R2 de cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de San Marcos. Es como complemento de la actividad académica y necesario el dominio de los colgajos faciales reconstructivos post resecciones extensas de cánceres de piel, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos un colgajo que es bastante sencillo, un colgajo de transposición, que es el colgajo bilobulado. Consta esencialmente de dos colgajos de transposición en serie y es uno de los métodos más eficaces, sobre todo para defectos en el tercio inferior de la nariz. Cabe resaltar que es importante para su formación tener saber las subunidades nasales, ¿no? Citrali modificó el colgajo clásico con el fin de disminuir el ángulo de pivote, como se ve en la imagen, acá hay un ángulo donde rota el colgajo para poder cubrir el defecto, disminuyéndolo de 180 grados a 90 a 100 grados. Esta sencilla modificación ayuda a minimizar dos de los problemas más comunes que son las arrugas del lóbulo primario y la tendencia a la formación de conos sobrantes o el famoso llamado triángulo de Buró. Entonces, ese es el diseño del colgajo tradicional y este es el diseño del colgajo modificado por Citelli, que es el que más comúnmente utilizamos. Entonces, en esta gráfica vemos, por ejemplo, el defecto y el diseño del colgajo, ¿no? Para poder posteriormente rotarlo y cerrar con cierre, o sea, y hacer un cierre primario en el defecto del colgajo, ¿no? Entonces, esto sirve para los defectos nasales. Se debe diseñar para que, de forma que el defecto terciario se cierre perpendicular al borde alar, eso es muy importante, asegurando si el ala contralateral no se eleve durante el cierre del defecto terciario, o sea, que no se eleve la fosa nasal, ¿no? En el lado del colgajo en el que se localiza el punto de pivote, el plano de despegamiento se lleva el surco nasofacial. El cierre del sitio terciario va seguido del cierre del triángulo de Buró adyacente al defecto, que lo comentamos hace un rato, y el colgajo secundario se recorta para ajustarlo al defecto secundario. Esta es una imagen del artículo y también un poco del texto de algunos libros donde se ve el defecto, el diseño del colgajo y posteriormente a los 2 años aproximadamente cómo se ve en un paciente real, ¿no? Básicamente la cicatriz es bastante imperceptible en la región nasal si el colgajo está bien diseñado. Entonces son ideales para defectos que miden entre 0.5 a 1.5 centímetros, más no. Esa es la clave. Primero medir la lesión para saber qué tipo de colgajo utilizar. Los más pequeños a menudo se cierran primario, por lo tanto es importante el tamaño de la lesión. Es obligatorio escoger como zona donante del segundo colgajo una zona con laxitud, o sea, un poquito de flacidez, que permita el cierre directo. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, el caso de un colgajo bilobulado, pero de mayor tamaño, obviamente no es en la región nasal, sino en la región malar, donde sí se pueden hacer ese colgajo de forma en un defecto de mayor tamaño, ¿no? Miren cómo queda el cierre. Bueno, acá quedó pues una pequeña orejita que en el principio se pudo haber, esto de acá, modificado o en una segunda intervención se modifica, ¿no? Otro tipo de colgajo es el colgajo de VEI o de avance, donde se utilizan para lesiones en el pliegue nasolabial y en área infraciliar, avanzando a lo largo del mismo eje del efecto, como se observa ahí. Este es un ejemplo, por ejemplo, es una lesión, un condiloma retroauricular. Acá se diseña la forma del colgajo, ¿no? Y se reseca la lesión quedando ese defecto y simplemente se avanza. Y el resto se cierra, o sea, el resto del colgajo se hace un cierre primario. Otro tipo de colgajo importante es el colgajo indiano, ¿no? La riqueza vascular del área frontal paramediana se basa en la arteria supratroclear y la arteria angular, así como también en la arteria supraorbitaria, de forma que los vasos supratrocleares son constantes y casi nunca se desvían más de 5 milímetros lateral o medialmente de su plano. El colgajo indiano es el caballito de batalla de todo cirujano de cabeza y cuello. Se utilizan para lesiones en la nariz, sobre todo en la parte de la punta, ¿no? Cuando son mayores de 1 centímetro más o menos, ¿no? Eh, entonces, acá vamos a ver cómo se realiza, ¿no? Se levanta el colgajo asegurándonos de que la arteria supratronclear esté
dentro del colgajo con los reparos ya mencionados. Y como vemos en esta imagen, por ejemplo, en una lesión en punta nasal, ¿no? Se gira y se reconstruye. Esta es una cirugía en dos partes, ¿no? O sea, se le tienen que explicar claramente al paciente que pues va a quedar una parte del colgajo en la frente como un bulto, ¿no? Porque este colgajo gira y tapa el defecto y que en una segunda intervención pasada las 3 semanas o un mes se va a hacer la desvinculación del colgajo, o sea, así cortar por ambos lados y ya hacer un cierre primario. ¿Ve? Entonces hay que explicarle bonito al paciente que siempre va a quedar esto de acá, que es un bultito en la nariz, por lo menos 3 semanas hasta la segunda intervención. Como se observa ahí, se va, acá vemos la arteria supratrocal que se extiende 1.7 a 2.2 centímetros lateral a la línea media en un vector vertical, ¿no? La arteria se extiende en un plano submuscular a una posición subcutánea más superficial que comienza por encima de la frente. Es por eso que ya muy cerca al área ciliar tenemos que ir un poco más profundo, ¿no? Hasta periósteo, porque esta arteria es ahí donde se profundiza. Muy bien, el siguiente colgajo que tenemos es el colgajo nasogeniano con pedículo superior. Ese colgajo también es muy importante. Se trata de un colgajo que tiene su eje en el trayecto de los vasos faciales en el surco nasogeniano y se indica fundamentalmente cuando hay una pérdida de sustancia en los laterales de la nariz. Entonces, el colgajo consiste en la piel situada inmediatamente en localización lateral al surco y un poco de grasa subcutánea. Se sutura el área donante y la cicatriz queda bastante disimulada porque va a quedar justo a nivel del surco nasogeniano. Entonces acá tenemos los colgajos nasogenianos con pedículo superior, ¿no? El pedículo dominante es la arteria angular, que es lo más importante. Acá se hace el colgajo, se levanta, o sea, se avanza y se cierra el resto. Miren cómo queda acá. Y miren cómo queda posteriormente. Este colgajo cubre el defecto y en una segunda intervención se tiene que desvincular, al igual que el colgajo indiano, quedando básicamente como resultado final esto. Otro colgajo importante es el colgajo tipo Lindbergh. Este, por ejemplo, se utiliza en mayor frecuencia cuando hay lesiones o defectos en áreas malares. Se basa en el principio de aplicar el vector de tensión del defecto secundario casi perpendicular al del defecto primario. Tras el cierre del sitio donante, el colgajo de Lindbergh permite la reparación del defecto primario sin prácticamente ninguna tensión en el borde de la herida. Dufour-Mendel introdujo importantes modificaciones que facilitan el cierre de un sitio donante disponiendo del defecto secundario en un ángulo de 60. Entonces, acá es importante ver que hay algunas modificaciones a los colgajos o diseños de colgajos tradicionales, ¿no? Todo con el fin de disminuir la tensión en la herida y con el fin de que haya un mejor cierre. Este es un ejemplo, por ejemplo, este es un tumor en área nasal, ¿no? Acá se realiza el diseño del colgajo, se rota y se hace un cierre primario. Igualito como se ve acá, ¿no? Normalmente se utilizan los 2 tercios superiores de la nariz y la frente lateral. Listo, hemos culminado brevemente la descripción de los tipos de colgajo. Sin embargo, la única forma de poder entenderlos mejor es con el paciente en vivo. Es por eso que es importante que ante cada paciente que ustedes tengan, antes de operarlo, tengan ustedes una foto donde ustedes puedan en casa ver qué opciones quirúrgicas tenemos para diseñar el defecto. Entonces, en la cabeza tienen que estar todas las opciones quirúrgicas posibles, ya que cuando se realiza la cirugía en plena sala de operaciones, a veces el defecto no es como lo graficamos, y eso pasa casi en un 99% de casos. Y a veces el colgajo que uno tiene en mente no se puede realizar. Entonces, lo importante es conocer y tener en la mente varios tipos de colgajos o de opciones reconstructivas para poder brindarle a la mejor al paciente. Muchas gracias.